Lección 1. El amor por la lectura. Hola Anna, me han gustado los libros desde que era muy pequeña. Hola John, eso es maravilloso. ¿Qué tipo de libros te gustaban cuando eras niño? Me encantaban los cuentos de hadas y las historias de aventuras. Despertaron mi imaginación. Los cuentos de hadas son mágicos. ¿Tienes uno favorito? Sí, Peter Pan era mi favorita. Me encantó la idea de volar a nunca jamás. Es un clásico. Mi madre siempre decía que la lectura es la puerta a nuevos mundos. Exactamente. Los libros pueden llevarte a viajes increíbles sin salir de casa. ¿Te leía tu madre cuando eras pequeña? Sí, todas las noches antes de dormir. Era nuestro momento especial juntos. Eso suena encantador. Leer juntos crea vínculos muy fuertes. Realmente lo hace. Creo que me ayudó a desarrollar el amor por las historias. ¿Qué pasa ahora? ¿Aún lees a menudo? Sí, me gustan las novelas y la no ficción. Ambos ofrecen diferentes puntos de vista. Eso es genial. También me encanta leer libros de no ficción. Es como aprender a través de historias. Absolutamente. Hace poco leí una biografía que fue muy inspiradora. ¿De quién se trataba? Se trataba de Marie Curie. Su determinación era realmente extraordinaria. Era una científica increíble. ¿Qué es lo que más te inspiró de su historia? Su pasión por el conocimiento y su perseverancia a pesar de los desafíos. Es un mensaje poderoso. Nos anima a seguir adelante. Exactamente. Creo que todos pueden encontrar inspiración en las historias que leen. Estoy de acuerdo. ¿Qué es lo siguiente en tu lista de lectura? Estoy pensando en sumergirme en una serie de fantasía. Necesito un poco de escapismo. Lección 2. Aceptar las diferencias. Hola Anna. Estoy agradecida por la comunidad diversa que tenemos aquí. Hola John, estoy completamente de acuerdo. Demuestra que valoramos la diversidad y la inclusión. Exactamente. Cada persona aporta perspectivas y experiencias únicas. Eso hace que las conversaciones sean más enriquecedoras. ¿Has conocido a alguien interesante últimamente? Sí, conocí a una mujer de Brasil que compartió su cultura y tradiciones. Eso suena fascinante. ¿Qué te contó sobre su cultura? Habló sobre el carnaval y lo vibrantes que son las celebraciones. He oído hablar del carnaval. Los disfraces y la música deben ser increíbles. Realmente lo son. Incluso me mostró algunos movimientos de baile tradicionales. ¡Qué divertido! Bailar es una forma muy bonita de expresar alegría. Definitivamente. También ayuda a derribar las barreras entre las personas. Muy cierto. Me encanta cómo el arte y la música pueden conectarnos a todos. Hablando de conexión, ¿has participado en algún evento comunitario? Sí, participé en una comida internacional el fin de semana pasado.
Eso suena delicioso. ¿Qué platos trajo la gente? Todos trajeron algo de su país de origen. He hecho pasta. Delicioso. Apuesto a que fue un éxito. ¿Probaste algún plato nuevo? Sí, alguien trajo un curry picante de la India. Fue increíble. Me encanta el curry. Es increíble cómo la comida refleja la identidad cultural. Exactamente. Cuenta una historia sobre el lugar de donde venimos. Y es una excelente manera de celebrar nuestras diferencias mientras disfrutamos de la unión. Lección 3. Aventuras culturales. Hola Anna. He estado pensando en planificar un viaje cultural pronto. Eso suena increíble. ¿A dónde quieres ir? Estoy pensando en visitar Japón. La cultura allí es tan rica y fascinante. Sí, Japón tiene una mezcla única de tradición y modernidad. ¿Qué es lo que más te interesa? Estoy muy entusiasmada por asistir a los festivales y probar el auténtico sushi. Oh, no puedo esperar a escuchar tus aventuras con el sushi. ¿También planeas visitar templos? Absolutamente. La arquitectura de los templos es impresionante. Quiero aprender sobre su historia. Eso sería muy enriquecedor. ¿Sabías que cada templo tiene su propia historia? Sí, he leído que a menudo reflejan la cultura y las creencias locales. Es increíble la cantidad de historia vinculada a los lugares. ¿Planeas explorar otras ciudades? Definitivamente. Quiero ver Kioto por sus hermosos jardines y sus tradicionales ceremonias del té. Eso suena delicioso. Las ceremonias del té son una experiencia muy serena. Me muero por participar en uno. También hay mucho que aprender sobre la etiqueta japonesa. Sí, los modales son muy importantes en la cultura japonesa. ¿Has pensado en alguna clase? Lo he hecho. He encontrado algunas clases de idiomas y cocina que parecen interesantes. Esa es una gran idea. Aprender el idioma mejorará tu experiencia. Exactamente. Me muero por planificarlo todo y sumergirme en la cultura. Parece la aventura de toda una vida. Tendrás muchas historias para compartir. Eso espero. Explorar nuevas culturas amplía nuestros horizontes y enriquece nuestras vidas. Lección 4. Viva el bienestar. Hola Anna, he oído que te has centrado en un estilo de vida más saludable. Hola John, sí. Empecé a hacer ejercicio con regularidad y a comer mejor. Es maravilloso escuchar eso. ¿Qué te inspiró a hacer esos cambios? Quería sentirme con más energía y mejorar mi bienestar general. Esa es una gran motivación. ¿Qué tipo de ejercicios haces? He estado haciendo una combinación de entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Es desafiante pero divertido. Parece un enfoque equilibrado. ¿Tienes un entrenamiento favorito?
Me gusta mucho andar en bicicleta. Es refrescante y una excelente manera de explorar el aire libre. El ciclismo es increíble. ¿Has descubierto alguna ruta agradable por la zona? Sí, hay un hermoso sendero junto al río. El paisaje es impresionante. Eso suena perfecto. La naturaleza realmente puede mejorar la experiencia del ejercicio. Absolutamente. Y también me ayuda a despejar la mente. ¿También te gusta el fitness? Intento mantenerme activo. Disfruto del senderismo y, a veces, salgo a correr por el parque. El senderismo es fantástico. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza y mantenerse en forma. Exactamente. Además, es gratificante llegar a la cima de un sendero. Definitivamente. Me encanta esa sensación de logro. ¿Qué haces para mantenerte motivado? Establezco metas pequeñas y hago un seguimiento de mi progreso. Me mantiene concentrado e inspirado. Esa es una estrategia inteligente. He empezado a preparar las comidas para mantenerme al día con mi dieta. La preparación de comidas cambia las reglas del juego. Hace que comer sano sea mucho más fácil. Sí. Ahorra tiempo y me ayuda a evitar bocadillos poco saludables. Enhorabuena por su compromiso con un estilo de vida más saludable. Lo estás haciendo increíble. Lección 5. Un esfuerzo histórico. Hola Anna. Estaba leyendo sobre un proyecto fascinante de 1824 a 1829. Hola John, ¿de qué se trataba el proyecto? Meret y sus amigos contrataron trabajadores para excavar toneladas de tierra para construir un canal. Eso suena como una empresa enorme. ¿Cuál era el propósito del canal? Su objetivo era mejorar las rutas comerciales y de transporte de la zona. Eso tiene sentido. Los canales pueden impulsar significativamente las economías locales. ¿Se enfrentaron a algún desafío? Definitivamente. Se encontraron con terrenos difíciles y problemas climáticos. No fue fácil. Me lo imagino. ¿Qué los motivó a seguir adelante a pesar de las dificultades? Creían en los beneficios a largo plazo y en el potencial de prosperidad. Eso es inspirador. Es increíble cómo la visión puede llevar a las personas a superar los obstáculos. Exactamente. Su determinación dio sus frutos cuando finalmente se completó el canal. ¿Cuándo se inauguró oficialmente? Se inauguró en 1829 y transformó la forma en que se transportaban las mercancías. Eso es impresionante. ¿Canales como este también han influido en otras regiones? Sí, muchas áreas adoptaron proyectos similares para mejorar el comercio y la conectividad. Es interesante cómo un proyecto puede marcar una tendencia para futuros desarrollos. ¿Verdad? Demuestra cómo la innovación y el arduo trabajo pueden generar un cambio duradero. Me encanta aprender sobre la historia a través de historias tan impactantes. ¿Meret obtuvo reconocimiento? Lo hizo. Sus esfuerzos fueron celebrados y se convirtió en una figura clave en la historia local. Lección 6. Preparativos para el fin de semana. Hola Anna.
¿Has terminado tus compras para el fin de semana? Aún no. Aún tengo que recoger algunas cosas. ¿Qué hay de ti? Ya he hecho la mayor parte, pero aún tengo que ir a comprar algo de comida. Eso es inteligente. ¿Qué sueles comprar para el fin de semana? Me gusta abastecerme de frutas frescas, verduras y bocadillos para la noche de cine. Suena delicioso. ¿Tienes una película favorita que planeas ver? Sí, quiero ver esa nueva película de acción de la que todo el mundo habla. Oh, he oído hablar de eso. ¿Está basado en un libro o en una historia original? Es una historia original. Me encanta cuando a los cineastas se les ocurren nuevas ideas. Yo también. Mantiene las cosas emocionantes. ¿Sueles ver películas solo o con amigos? Prefiero verlo con amigos. Es más divertido compartir la experiencia. Estoy de acuerdo. ¿Qué aperitivos sueles preparar para las noches de cine? Me encanta hacer palomitas de maíz y, a veces, horneo galletas para un dulce. MMM. Las galletas caseras son las mejores. ¿De qué tipo horneas? Las chispas de chocolate son mis favoritas. Es un clásico. ¿Qué hay de ti? Me gusta hacer galletas de avena con pasas. Son masticables y reconfortantes. Eso suena encantador. Debería intentar hacerlas alguna vez. Definitivamente deberías. Son fáciles de hacer y siempre son un éxito. Lo añadiré a mis planes de fin de semana. ¿Tienes otros planes para este fin de semana? Podría ir de excursión si hace buen tiempo. Me encanta estar al aire libre. Eso suena refrescante. La naturaleza es una excelente manera de relajarse y recargar energías. Lección 7. Opciones de desayuno. Hola Anna. He empezado a tomar un desayuno ligero por las mañanas. Hola John, eso suena saludable. ¿Qué comes habitualmente? Por lo general, tomo un batido rápido y un poco de fruta antes de salir. Esa es una gran idea. Los batidos son muy nutritivos. ¿Qué pones en los tuyos? Mezclo plátanos, espinacas y yogur para un comienzo refrescante. MMM. También me encanta añadir bayas. Están repletos de antioxidantes. Definitivamente. ¿Tienes una rutina de desayuno? Me gusta hacer avena durante la noche. Son abundantes y fáciles de preparar. La avena de la noche a la mañana suena conveniente. ¿Qué ingredientes usas? Mezclo avena con leche de almendras, semillas de chía y la cubro con frutas por la mañana. Eso suena delicioso. ¿Experimentas con diferentes ingredientes? Sí, a veces añado frutos secos o un chorrito de miel para darle más sabor. Me encanta eso. Es increíble cómo el desayuno puede ser tan saludable como sabroso. Exactamente. Establece un tono positivo para el día. ¿Desayunas en casa? La mayoría de los días, sí, pero en las mañanas ocupadas, lo como cuando estoy fuera.
Lo entiendo. Un desayuno rápido es mejor que saltárselo por completo. Seguro. ¿Qué haces cuando tienes más tiempo para disfrutar del desayuno? Me gusta hacer tostadas de aguacate con huevos escalfados. Es tan satisfactorio. Eso suena maravilloso. Debería probarlo como regalo de fin de semana. Definitivamente deberías. Es una excelente manera de comenzar un día relajante. Tengo muchas ganas de probar nuevas ideas para el desayuno. Es divertido mezclar las cosas. Lección 8. Financiamiento de proyectos. Hola Anna, ¿te enteraste de la financiación de nuestro proyecto? Hola John, sí. He oído que le han aprobado $100,000. Eso es fantástico. Definitivamente está dentro del rango que comentamos anteriormente. Absolutamente. Me entusiasma ver cómo podemos utilizar ese presupuesto de manera eficaz. Yo también. ¿Cuáles crees que deberían ser nuestras principales prioridades? Creo que debemos centrarnos primero en la investigación y el desarrollo. Estoy de acuerdo. La inversión en IDE sentará una base sólida para el proyecto. Exactamente. También necesitamos asignar algunos fondos para la comercialización más adelante. Buen punto. El marketing nos ayudará a llegar a nuestro público objetivo de manera efectiva. Sí. Si creamos una campaña sólida, mejoraremos nuestra visibilidad. ¿Ha pensado en las posibles estrategias de marketing que podríamos utilizar? Estaba pensando en las iniciativas de redes sociales y participación comunitaria. Esas son ideas geniales. Involucrarse con la comunidad puede generar confianza. Sí, y ayuda a crear una base de clientes leales a largo plazo. Hablando de los clientes, también debemos tener en cuenta sus comentarios durante el desarrollo. Absolutamente. Sus comentarios pueden guiarnos a la hora de tomar mejores decisiones. Todo es cuestión de colaboración. ¿Cuál es el siguiente paso en nuestra planificación? Creo que deberíamos organizar una reunión para delinear nuestros objetivos y plazos. Eso suena perfecto. Asegurémonos de que todos estén en sintonía. Exactamente. Una comunicación clara nos llevará al éxito. Estoy deseando que este proyecto despegue. Lección 9. Inicios teatrales. Hola Anna, estaba leyendo sobre la historia del teatro en Stratford, Ontario. Hola John, eso suena interesante. ¿Qué descubriste? Me enteré de que allí todavía no se había hecho ningún intento de teatro shakespeariano hasta hace poco. ¿De verdad? Habría pensado que un dramaturgo tan famoso inspiraría las primeras actuaciones. Eso pensarías. Stratford es ahora bastante conocida por su escena artística, pero su desarrollo llevó tiempo. Eso es sorprendente. ¿Qué crees que ha cambiado a lo largo de los años? Creo que la creación del Festival de Stratford en 1953 desempeñó un papel importante. Sí. He oído hablar de ese festival. Debe haber atraído a mucho talento y público. Absolutamente.
Convirtió a Stratford en un centro para los amantes del teatro de todas partes. Eso es fantástico. ¿Qué tipo de obras suelen presentar? Se centran en obras de Shakespeare, pero también presentan obras y musicales modernos. Suena como una gran mezcla. ¿Tienes una obra favorita de Shakespeare? Me gusta mucho Romeo y Julieta. Los temas del amor y el destino son atemporales. Es un clásico. Me encanta el lenguaje y la profundidad de los personajes. Sí, es sorprendente cómo la escritura de Shakespeare sigue resonando hoy en día. ¿Has visto alguna vez una representación en directo de una de sus obras? Lo he hecho. Vi El sueño de una noche de verano en el festival. Era mágico. Solo puedo imaginarlo. El ambiente debe haber sido increíble. Realmente lo fue. Los actores dieron vida a los personajes de una manera tan cautivadora. Me encantaría experimentarlo algún día. El teatro en vivo tiene una energía única. Definitivamente deberías ir. Es una forma maravillosa de apreciar el arte de contar historias. Lección 10. Marketing creativo. Hola Anna. ¿Tienes alguna otra sugerencia de marketing que podamos explorar? Hola John, estaba pensando que podríamos buscar asociaciones con otras empresas locales. Esa es una gran idea. La colaboración puede aumentar nuestra visibilidad y alcance. Exactamente. Por ejemplo, podríamos asociarnos con una cafetería para promociones de marca compartida. Me encanta eso. Un descuento especial para los clientes que utilizan ambos servicios podría atraer a más personas. Sí. Incluso podríamos organizar eventos juntos, como una lectura de libros o una exposición de arte. Eso suena divertido. Crearía una experiencia única para nuestros clientes. Definitivamente. Además, nos permite acceder a la base de clientes de los demás. ¿Ha pensado en algún negocio específico al que podamos dirigirnos? Pensaba en la librería local y en algunas galerías de arte cercanas. Serían perfectos. Sus audiencias se alinean bien con nuestro mercado objetivo. Exactamente. También podríamos considerar la posibilidad de colaborar en las redes sociales para aumentar nuestra presencia en línea. Gran punto. Los sorteos o concursos conjuntos realmente podrían atraer a nuestros seguidores. Sí. Es una forma divertida de generar expectación y atraer nuevos clientes. ¿Qué pasa con las asociaciones de personas influyentes? Pueden ayudar a difundir el mensaje rápidamente. Es una idea fantástica. Colaborar con personas influyentes locales puede mejorar nuestra credibilidad. Absolutamente. Sus recomendaciones pueden generar una mayor confianza e interés. ¿Has visto algún influencer local que se alinee con los valores de nuestra marca? Lo he hecho. Hay un bloguero de estilo de vida que se centra en apoyar a las empresas locales. Perfecto. Deberíamos ponernos en contacto con ella y proponerle una colaboración. Redactaré un correo electrónico esta semana. Me entusiasma ver a dónde pueden conducir estas asociaciones.
Lección 11. Organizar el éxito. Hola Anna, estoy buscando técnicas de organización para nuestro próximo evento. Hola John, suena genial. ¿Tienes alguna idea en mente? Estaba pensando en usar una disposición circular de asientos para una mejor interacción. Esa es una elección inteligente. Fomenta la participación y facilita la comunicación. Exactamente. ¿Debo considerar alguna técnica de organización específica para la presentación? Sí. Una configuración en forma de U también podría funcionar bien, especialmente para las discusiones. Buen punto. Permite que todos puedan verse y ver al orador al mismo tiempo. Correcto. También sugiero dejar algo de espacio para el movimiento. Hace que el entorno parezca abierto. Gran idea. Tener espacio para que las personas se muevan puede crear una atmósfera más cómoda. Piensa también en la iluminación. Puede crear el ambiente adecuado para el evento. Absolutamente. Una iluminación adecuada puede marcar una gran diferencia en cómo se sienten las personas. Y no te olvides de la decoración. Pueden mejorar el tema y el ambiente general. Sí, podríamos usar pancartas y centros de mesa que se alineen con el tema de nuestro evento. Me encanta eso. Añade un toque personal y hace que el espacio sea más acogedor. ¿Qué pasa con los arreglos audiovisuales? ¿Debo planificar eso también? Definitivamente. Asegúrese de que todos puedan ver y escuchar las presentaciones con claridad. Comprobaré el equipo y me aseguraré de que esté configurado correctamente antes del evento. Esa es una buena idea. Una prueba de sonido ayudará a evitar cualquier problema técnico. Ahora tengo más confianza en los arreglos. Gracias por tu aporte. Lección 12. Competencia leal. Hola Anna. Estaba leyendo sobre una carrera escolar reciente y al equipo le fue muy mal y quedó último. Hola John, eso es lamentable. ¿Qué pasó durante la carrera? Aparentemente, algunos miembros no se sentían bien, lo que afectó su desempeño. Eso es duro. No sería justo decir, oh, es un corredor terrible. Exactamente. Hay que tener en cuenta las circunstancias y su esfuerzo en la carrera. Correcto. Todo el mundo tiene días libres y eso no define sus habilidades en general. Estoy de acuerdo. Es importante que nos apoyemos mutuamente, independientemente del resultado. Absolutamente. El estímulo puede motivarlos a mejorar la próxima vez. ¿Crees que deberían centrarse en entrenar más o en desarrollar el espíritu de equipo? Un equilibrio de ambos sería ideal. La formación es importante, pero el trabajo en equipo eleva la moral. Eso es cierto. Las actividades de formación de equipos podrían ayudar a fortalecer su vínculo y confianza. Sí. Las actividades divertidas pueden hacer que la práctica sea más agradable y menos estresante. ¿Has visto algún ejercicio efectivo de formación de equipos? Lo he hecho.
Juegos como las carreras de relevos o las caídas de confianza pueden ser excelentes para mejorar el trabajo en equipo. Suenan divertidos. Es una buena manera de desarrollar la confianza y las habilidades de comunicación. Exactamente. Además, les ayuda a aprender a confiar unos en otros durante las competiciones. Espero que pronto tengan otra oportunidad de competir. Pueden demostrar su verdadero potencial. Yo también. Se trata de perseverar y aprender de las experiencias pasadas. Definitivamente, cada carrera es una oportunidad para crecer, tanto a nivel individual como en equipo. Lección 13. Innovaciones curativas. Hola Anna, estaba leyendo sobre el Dr. Cho y sus contribuciones después de la guerra. Hola John, ¿qué hizo que fuera tan importante? Abrió su propia clínica, enfocándose en reducir las complicaciones y los fracasos en los procedimientos médicos. Eso es impresionante. ¿Cómo se las arregló para lograr una tasa más baja de complicaciones? Introdujo técnicas innovadoras y enfatizó la educación del paciente antes de los procedimientos. Eso tiene sentido. Cuando los pacientes entienden su tratamiento, es más probable que cooperen. Exactamente. También implementó un proceso de seguimiento exhaustivo para monitorear la recuperación. Esa es una gran estrategia. Debe haber ayudado a detectar cualquier problema desde el principio. Sí, su enfoque no solo mejoró los resultados de los pacientes, sino que también generó confianza en la comunidad. La confianza es crucial en el cuidado de la salud. ¿Colaboró con otros profesionales? Definitivamente. Trabajó con enfermeras y especialistas para crear un plan de atención integral. Suena como un enfoque completo. El trabajo en equipo realmente puede mejorar la atención al paciente. Seguro. Es fascinante cómo sus métodos establecen nuevos estándares en el campo de la medicina. ¿Se han adoptado sus técnicas en otros lugares? Sí, muchas clínicas han seguido su modelo, lo que ha llevado a mejores prácticas de atención médica en general. Es maravilloso escuchar eso. Innovaciones como la suya pueden tener un impacto duradero en la sociedad. Absolutamente. Muestra cómo una persona puede inspirar, cambiar y mejorar vidas. Me encantan las historias como esta. Nos recuerdan la importancia de la dedicación y la compasión. Exactamente. Es inspirador pensar en cómo todos podemos contribuir a un cambio positivo. Gracias por mirar. Suscríbete, dale me gusta y comparte nuestros vídeos y canales.